de mí. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hoy estamos compartiendo con el grupo Misioneros de Jesús, Comunidad Internacional. Un aplauso para ustedes. Aquí en El Salvador. ¡Qué alegría! Misionero de Jesús. Me gusta mucho la palabra misionero de Jesús, porque cuando uno es misionero se encuentra con muchas cosas reales. Y el mayor obstáculo o el mayor problema que tienen los misioneros son las sectas protestantes. Cuando un misionero se encuentra con un protestante, si no está preparado, tiembla tierra. ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos aquí en El Salvador. Un saludito ahí. A ver, los católicos que trajeron la Biblia, levanten la Biblia ahí. Un momentico para grabarlo por aquí. Miren, los católicos también leen la Biblia. Y estos misioneros también, miren. Trajeron la Biblia hoy a la iglesia. Hoy trajeron la palabra de Dios a la iglesia y estamos meditándola y estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos en vivo y en directo aquí en YouTube. Están los misioneros con su Biblia. Les felicito a todos porque han traído la Biblia. Vino hasta el perro a la predicación, mira. Oigan, uno de los primeros problemas del misionero es que cuando se encuentra con un protestante cree que el protestante sabe muchísimo y se asusta y se atemoriza y se acobarda. Miren, cuando yo era seminarista en Venezuela, eso fue hace mucho tiempo, nosotros llegábamos a las comunidades y a los campos, a los sectores, y ¿sabe qué era lo que más le tenían miedo a los seminaristas misioneros? A los protestantes. ¿Y saben por qué? Porque ellos se aprendían 2 citas de memoria, 3 citas de memoria, y venían y se las decían al seminarista, y el seminarista decía, nah, guará, es que ese sí sabe de Biblia. Ese sí sabe de Biblia. Ustedes son misioneros. Les felicito porque trajeron la Biblia. Pero cuando se encuentre con los protestantes, nos vamos a encontrar una realidad difícil. Porque ellos, por ejemplo, no están de acuerdo con los sacramentos. ¿Los protestantes se confiesan? No. ¿Los protestantes hacen primera comunión? No. ¿Confirmación? No. Ellos no tienen sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad que no? ¿Unción de los enfermos? El matrimonio para ellos no es un sacramento y el bautizo lo reciben cuando son grandes. Cuando son niños no lo reciben, no sé aquí. En Venezuela los niños no los bautizan, ¿aquí sí? Los protestantes. No, yo estoy hablando de los protestantes, ustedes sí. Y entonces cuando un misionero va a predicarle, entonces el protestante le sale con un cuchillo de cartón. Marcos capítulo 16, ahora sí vengan para acá, agarren la Biblia, vengan. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y entonces con esta cita bíblica que hoy habla el Evangelio del bautismo, los protestantes confunden a los católicos. Y a los católicos, por estarlos oyendo, les pasa lo de Kung Fu. ¿Sabe qué le pasó a Kung Fu? Se confundió. Y así hay católicos confundidos por andarlos escuchando. Miren lo que dice Marcos 16, 15. Es la cita de los protestantes que ellos se aprenden para confundir a los católicos. Oigan, escuchen. Y les dijo. Jesús les dijo a los apóstoles, a ver, oigan. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Jesús le dijo a los apóstoles que fueran ¿por dónde? Por todo
Eso es lo que estamos haciendo Benjamín y yo ahorita, aquí en El Salvador. Predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Ahorita cuando llegue usted a su casa, busca en YouTube, Padre Marcos Galvin. Y aquí usted va a ver en internet gente de El Salvador, gente de Honduras, de Guatemala, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de todos los países del mundo escuchando, hasta de Japón y la China, de Suiza, por allá escuchan el Evangelio. Vayan por todo. Los misioneros deben ir por todo. Por todo. ¿Ustedes ya fueron a misionar por lo menos en su casa? ¿Sí? ¿Ya en su casa todos se bautizaron? ¿Ya en su casa todos hicieron la primera comunión? ¿Ya en su casa todos se casaron por la iglesia? ¿Ya se confesaron en su casa todos? ¿Ya lo acompañan a misa todos los domingos? Vayan por todo el mundo, pero primero comience por la casa suya de usted. Venga para acá, niña, no me vaya. Oigan, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Escuchen, ¿dónde los protestantes se agarran para decir que a un niño no hay que bautizar? El que crea y se bautice se salvará. Despacio, despacio. De nuevo. El que crea. ¿El que qué? El que crea. ¿Un niño cree? Y si un niño cree, si un niño no cree, y se bautice, ¿por qué ustedes lo bautizan? Sí, porque yo creo, padre, porque yo creo, pero es una respuesta para los protestantes. El que crea y se bautice se salvará. Dos cosas necesarias para la salvación. Primero, creer. Segundo, bautizar. Y entonces donde un protestante le dice al católico, le estoy enseñando para que ustedes sepan, como son misioneros y tienen que ir a predicar y se lo van a encontrar, para que ustedes sepan qué responderle. Porque cuando ustedes saben qué responderle, entonces se quedan. Y cuando no saben qué responderle, ¿qué hacen? Patica, ¿pa' qué te tengo? Corra, se va. El que crea y se bautice, se salvará. Para la salvación, primero creer, segundo bautizarse. Y entonces el protestante dice, si un niño pequeño no cree, ¿por qué los católicos lo bautizan? Para que se salve. Ahora, ¿dónde hay enseñanzas bíblicas que nos muestren ejemplos de niños, de comunidades, de familias bautizándose? ¿O qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Por qué nosotros, los católicos, bautizamos a los niños? ¿Cuál es la importancia del bautismo? Es lo que yo les voy a enseñar en ese día. La importancia del bautismo. ¿Por qué en la Iglesia Católica nos bautizamos todos? Porque el bautismo es importante. Puede ser que un niño no crea, es verdad, no cree. Pero dice Jesús, primero el que crea, luego el que se bautice. Si un niño no cree y se bautiza, ¿puede tener salvación? Para salvarse necesitan dos cosas, creer y bautizarse. Si un niño no cree, está bien, no cree. Por eso en la iglesia tenemos los padrinos. Es que en la Biblia no dice que necesitan padrinos. Tenemos al niño, no cree. Pero si ese niño se bautiza, ¿tiene por lo menos una condición para la salvación? ¿Sí o no? Si un niño, un joven protestante, ni se bautiza y todavía no ha creído y se muere, y dice la Biblia que para salvarse se necesita creer y bautizarse, ¿cómo se salva? Entonces nosotros los católicos, para que no pase eso, se bautizan a los niños pequeños para que tengan el bautismo por si acaso les hace falta en algún momento. A ver, no hay cita bíblica que diga no bauticen a los niños. Busquen en cualquier parte de la Biblia. Y eso que enseñan los protestantes, que a los niños no hay que bautizarlo, es un error de los pastores, no lo hay. Y si la encuentra, dígame, padre, aquí hay una cita de Biblia que dice no bautizar a los niños. La Biblia no dice eso, eso lo enseñan los protestantes. Vamos al Evangelio de hoy. San Juan capítulo 3, versículo 7. El encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan quién era Nicodemo o no recuerdan? Nicodemo era un hombre importante, un principal. Miren cómo lo dice San Juan capítulo 3, versículo 1. Ahorita vamos al 7 para que ustedes conozcan un poquito quién era Nicodemo. Escuchen,
Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Era un personaje y era judío. Escuchen quién era Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús. ¿Cuándo fue a ver a Jesús? ¿Y saben por qué fue de noche? Porque tenía miedo de que lo descubrieran, porque tenía miedo de que los fariseos se dieran cuenta. Versículo 7, el Evangelio de hoy. Ya sabemos que Nicodemo era importante, era un personaje, era judío. Escuchen, versículo 7. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que tenía que volver. Que tenía que volver. ¿Desde dónde? Desde arriba. Eso es el bautismo. El bautizo es un nuevo nacimiento. ¿Y para qué se recibe el bautizo? Para que ustedes y yo podamos entrar a formar parte de la presencia de Dios, del reino de los cielos. Versículo 5, un poquito atrás para que ustedes se den cuenta para qué era el bautismo. Oigan. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Para qué había que renacer del agua y del Espíritu? Para entrar al reino de los cielos. Levante la mano los bautizados, a ver. ¿Quiénes están bautizados? ¿Falta alguno que no se haya bautizado aquí? ¿Todos están bautizados? ¿Para qué es el bautizo? Para entrar al reino de los cielos. ¿Para qué hay que renacer de lo alto? Para entrar al reino de los cielos. Cuando los protestantes comprendan que el sacramento del bautismo es para entrar al reino de los cielos, que el renacer de lo alto es para entrar al reino de los cielos, entonces permitirán que sus hijos se bauticen. De resto no. ¿Por qué en la Iglesia Católica así a los niños chiquiticos se traen a la pila bautismal y se les coloca el sagrado bautismo? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda entrar en el reino de los cielos. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y en la Iglesia Católica nos dan un nuevo nacimiento. ¿Cuándo podemos volver a recibir el nuevo nacimiento? Desde el momento que nacemos. Necesita usted nacer para recibir el bautismo, más nada. A ver, vamos a hablar un poquito del bautismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un rito que se llamaba la circuncisión. ¿Recuerdan? ¿A qué edad Jesucristo fue circuncidado? A ver, ¿cuántos días? 8 días. Lucas 2:21, vamos a buscarlo. En el Antiguo Testamento, ¿sabe a qué edad se circuncidaban a los niños? Cuando estaban pequeñitos, recién nacidos, a los 8 días de haber sido nacido, eran bautizados con la circuncisión. Ahí no dice la Biblia que el bautismo es la circuncisión, ya lo voy a mostrar. Pero quiero que vean la edad, el tiempo, para que ustedes observen y cuando tengan que ir a predicar misioneros y alguien les pregunte del bautizo, usted puede decirle, ya va, yo aprendí una vez en una enseñanza, y aquí la tengo escrita, me imagino que lo están escribiendo, ¿verdad? Que los niños en el Antiguo Testamento practicaban el rito de la circuncisión, y la circuncisión era la manera de entrar a formar parte del pueblo de Israel. Y la circuncisión no se hacía de grande. La circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿recuerdan? Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo Isaac. Oído al tambor. Cumplidos los 8 días. ¿Cuántos días? Cumplidos los 8 días. Oigan. Circuncidaron al niño. ¿Circuncidaron? ¿A cuál niño? Al niño Jesús.
En la iglesia, basada en el Antiguo Testamento, los niños se llevaban al templo para hacer el rito de la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Era la alianza entre Dios y Abraham. Se traía el niño, se colocaba en el altar y se le cortaba el prepucio. Y de esa manera entraba a formar parte del pueblo de Israel y de la alianza. Y no solamente eso, sino que también se hacía algo más. Escuchen, ustedes ven que el padre llega, agarra al niño y cuando le coloca el agua, ¿qué es lo que le dice? ¿Se acuerdan? Yo te bautizo. No, pero le dice algo más. ¿Le dice qué? El nombre, ¿sí o no? Fulanito. El Espíritu. Ahora, miren cómo era la circuncisión. A los 8 días fueron a circuncidar al niño, oigan. Y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Y qué? Y le pusieron el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Con la circuncisión al niño le colocaban el nombre. Con el bautismo al niño le colocan el nombre. Y entonces, dentro de la iglesia, practicamos el bautismo para colocarle al niño el nombre, pero también para que reciba las gracias que ahorita vamos a ver que el sagrado bautismo nos da. De manera que Colosenses, vamos a buscarlo, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11. Nos va a mostrar, y yo quiero que le presten atención, que en el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión. Y San Pablo, cuando le escribe a los colosenses en el Nuevo Testamento, lo llama bautismo. Y la circuncisión se recibía a los 8 días de nacido. Y el bautismo se recibe siendo niños. Miren, presten atención. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Paren la oreja, oído al tambor. En Cristo En Jesucristo recibieron una circuncisión. ¿Recibieron una qué? Circuncisión. Miren, presten atención para que ustedes puedan comprender la relación que estoy haciendo entre Lucas 2 y Colosenses 2, para que ustedes puedan comprender qué es la circuncisión y qué es el bautismo. Dice San Pablo, en Jesucristo ustedes recibieron una circuncisión, oigan, No humana, no hecha por hombres, no humana. no quirúrgica. La quirúrgica era que agarraban al niño, lo colocaban en el altar y al miembro le cortaban el prepucio. Pero resulta que las niñas no formaban parte de la alianza. No hacían que las mujeres entraran en la alianza. Las mujeres quedaban por fuera. Y por eso en el Nuevo Testamento dice, en Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana. Oigan, Que los despojó enteramente del cuerpo carnal. que lo despoja del cuerpo. ¿Para qué es el bautismo? Para despojarnos del cuerpo carnal, es decir, del pecado, de las cosas malas. Un bautizado no debe andar pecando. Oigan, Esta circuncisión de Cristo. esta circuncisión De Cristo. de Cristo, escuchen, Es el bautismo. repítalo, esta circuncisión de Cristo. Es el bautismo. ¿Lo ven o no lo ven? En el Antiguo Testamento se circuncidaba al niño a los 8 días. En el Nuevo Testamento ya no es circuncisión. ¿Cómo se llama? Bautismo. ¿Y cuándo se recibía la circuncisión en el Antiguo Testamento? ¿A qué edad? A los 8 días. Por tanto, la nueva circuncisión, que es el bautismo, ¿desde cuándo se puede recibir? Desde que usted es un
niño. Y no hay ningún problema. Y entonces los protestantes se hacen rollo diciendo, a los niños no hay que bautizarlo, porque Marcos 16:15 dice que el que crea y se bautice se salvará, y un niño no se puede salvar, un niño no puede creer, entonces no hay que bautizar. Sí van comprendiendo la idea, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Bautismo. Y se recibe después de los 8 días. Y es el día del bautizo o el día de la circuncisión que al niño se le coloca, ¿qué? El nombre. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y siguiente. Para que ustedes vean, no dice la Biblia, se bautizó un niño, pero sí dice la Biblia que la promesa del bautismo es para ustedes los grandes y para sus hijos. Para que ustedes tengan cita bíblica de manera de que puedan comprender que el bautismo que ustedes recibieron no es solamente para los grandes, sino que también cuando usted es niño. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y siguiente. Escuche con atención. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro estaba predicando, Pedro estaba evangelizando, llevando la palabra de Dios. La palabra de Dios tocó el corazón de la gente, se arrepintieron y dijeron: hermanos, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Oigan. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Y Pedro les dijo: ¿saben qué tienen que hacer? Arrepentirse. Y cada uno de ustedes debe hacerse bautizar. ¿Con quién estaba hablando Pedro? ¿Con los grandes del pueblo o con los niñitos o con los pequeñitos? Con los grandes. La gente grande estaba escuchando el discurso de Pedro, la palabra de Dios tocó el corazón de la gente y Pedro llegó y dijo: lo que tienen que hacer ustedes es arrepentirse y hacerse bautizar para el perdón de los pecados. Y entonces dice el protestante: es que un niño no tiene pecado. Y si un niño no tiene pecado, ¿por qué lo vamos a bautizar? Vamos a ver si es la cita, Romanos 5:19. No la pierda usted, ¿dónde va usted? Romanos 5:19 creo que es. Espere para ver si es donde enseña la palabra de Dios que por la desobediencia de Adán todos los hombres cometimos pecado. Y así como la desobediencia de Adán. Ajá, dígalo de nuevo. Y así como la desobediencia de uno solo. Y así como la desobediencia de uno solo, Adán, hizo pecadores a muchos. ¿Hizo pecadores? Es que un niño no tiene pecado. La Biblia dice que la desobediencia de Adán nos hizo pecadores a todos. Y eso es lo que en la iglesia se llama pecado original. El pecado de nuestros padres, la desobediencia de Adán, que hizo pecadores a todos. Dice San Pablo, dice San Pedro: arrepiéntase, Hechos 2:38, y que cada uno de ustedes se haga bautizar. ¿Para qué el bautismo? Para el perdón de los pecados. Miren lo que viene, escuchen. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y con el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo. Miren lo que viene, paren la oreja, oigan el tambor. ¿Para quién es ese don? ¿Para quién es ese regalo? ¿Para quién es el bautismo? Porque el don de Dios es para ustedes. Es para ustedes, los que estaban arrepentidos. ¿Y para quién más? Y para sus hijos. ¿Para quién? Y para sus hijos. Por eso nosotros, los católicos, bautizamos
a los niños, para que reciban el don de Dios, que es para ustedes los grandes y también para ¿quién? Para sus hijos. El carcelero, Hechos 16, 30, vamos a leerlo desde el 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 y siguiente. Pablo y Silas estaban en la cárcel haciendo oración en el calabozo de dentro. Lean ese pasaje de las Escrituras, Hechos 16. Y estando haciendo oración, el ángel les abrió las puertas. Y los grillos, todo lo que tenían en las manos, se le cayeron. El carcelero, cuando se dio cuenta que la cárcel estaba abierta, se asustó, agarró la espada para quitarse la vida. Y Pablo le dijo, no, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, aquí estamos. El carcelero le lavó las heridas, estaba asustado, y entonces le dijo, ¿qué debo hacer para salvarme? Y aquí, aquellos protestantes que dicen, es que debemos bautizarnos en un río. Vamos a ver si la Biblia dice, Pablo y Silas agarraron con el carcelero en la noche para el río. A esa hora de la noche se bautizaron. Y no dice, fue en un río. Y ustedes lo van a escuchar. Fueron y se metieron al río Jordán y lo bautizó. No, ¿cómo se movían si Pablo y Silas estaban golpeados, maltratados? No podían ni consigo mismos, estaban amarrados. Y después del bautismo fue que les lavó las heridas, no se podían mover, les habían dado palo. Aquellos protestantes que dicen, en el río. ¿Qué cuento del río? ¿Dónde fue el río que bautizaron Pablo y Silas al carcelero? Para el bautizo se necesita el agua. Oigan, escuchen, Hechos 16, 31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Quiénes se van a salvar? Repítalo. Ten fe en el Señor. ¿Ten qué? Fe. ¿Ten qué? Fe. ¿Recuerdan Marcos 16, 15? El que crea y se bautice. ¿Qué es tener fe? Creer. Y dice la Biblia que la fe del papá, que es la del carcelero, la del papá, es suficiente para que la familia se salve. Ten fe, tú, repítalo. Tú y tu familia. Ten fe. Ten fe en el Señor Jesús. Ten fe en el Señor Jesús, y cuando el padre de familia tiene fe, te salvarás tú y tu familia. Entonces, a los niños se pueden bautizar siempre y cuando el papá o la mamá tenga fe. Si alguno de los dos tiene fe, sí se puede bautizar al hijo, porque la fe la puede tener el niño. ¿Ustedes recuerdan al paralítico llevado entre cuatro? ¿Se acuerdan? ¿El paralítico tenía fe? Miren, vamos a hacer el paréntesis y ahorita volvemos para acá. Mateo capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver quién era el que tenía fe. Mateo, sin perder en el que estábamos. Mateo 9, 1. Oigan. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres... Escuche. Presten atención de nuevo. Mateo 9:1. Vamos a ver quién tenía fe. Si el paralítico o los hombres. Y si el paralítico no tenía fe, Cristo hizo el milagro. Pero ¿quién era el que tenía fe? Los que llevaban al paralítico. Fíjense. Al ver Jesús... De nuevo. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Le llevaron a un paralítico que iba en una... Vamos a ver si el paralítico tenía fe. Al ver Jesús la fe de esos hombres... Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿De cuáles hombres? De los que llevaban al
Paralítico. ¿El paralítico tenía fe? No lo sabemos. Pero la Biblia sí dice que los que tenían fe eran los hombres. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ahora sí, Hechos, el que estamos leyendo, Hechos 16:31. El carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le respondió Pablo? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Si tú, que eres el papá, tienes fe, se va a salvar toda su familia. Por eso en el bautizo usted puede decir: es que el niño no tiene fe. Y Marcos 16:15 dice: el que crea y se bautice. Ese es el cuchillo de cartón que utilizan los protestantes. Pero la Biblia dice que basta la fe del Padre para que toda la familia se salve. Sí lo ven, ¿verdad? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda su familia. Oigan lo que viene. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿A quién le anunciaron la palabra de Dios? ¿Y quién era él? El carcelero. ¿Y a quién más le anunciaron la palabra de Dios? Ahí no dice los niños se fueron. Ahí no dice los niños no estaban. Es que los niños en ese momento estaban durmiendo. La casa de los judíos no es como las casas nuestras. ¿Y cómo son las casas nuestras? Con habitaciones. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje de las Escrituras cuando un hombre tuvo un amigo de visita y fue a medianoche a tocarle la puerta a su amigo? ¿Se acuerdan? Dame unos panes, que llegó alguien a visitarme y no tengo nada que darle. ¿Qué le dijo el de dentro? No me molestes, porque ya estamos durmiendo todos. Siguió insistiendo, por la molesta insistencia se paró a darle. La casa de los judíos no eran como la casa de nosotros con habitaciones. La casa de los judíos era una sola habitación. Se cerraba la puerta y ahí se acostaban todos. De manera de que si se acostaban todos, se dormían todos. Si se separaba uno, se paraban todos. La casa de ellos era de la misma manera. El carcelero se despertó, lo llevó a su casa, le vendó las heridas, le curó las heridas y todos escucharon la palabra de Dios. Todos los de la casa, los niños también la escucharon. Escuchen lo que viene. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Repítalo, óiganlo. El carcelero, sin más demora, no dice, cogió para el río y se fue con Pedro a bautizarse, con Pablo. Agarró y se fue para el río a echarse un baño allá para bautizarse. No, miren, el carcelero les lavó las heridas. Les lavó las heridas, estaban golpeados, no se podían mover. Y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Y saben qué hora de la noche era? Medianoche. Al inicio dice, a medianoche Pablo y Silas cantaban salmos a Dios. A medianoche se bautizó. No dice que se fue para un río a bautizarse. Dice que a esa hora de la noche se bautizó él con toda su familia. A ver, dice la Biblia, ¿y los niños en la familia no los bautizaron? Dice la Biblia, ¿y los niños chiquiticos que estaban en la casa los sacaron aparte y no los bautizaron? No, ¿verdad? Dice que toda la familia se bautizó. Eso no lo saben los protestantes. Por eso, cuando hablan del bautizo, no saben qué decir, sino lo que le enseñan los pastores. Al niño no lo bautice, porque la Biblia dice, el que crea y se bautice. Usted no sabe, protestante, que basta la fe del padre de familia para que toda la familia se salve. Miren al paralítico, no tenía fe, pero tenían fe los hombres.
Y esos hombres hicieron que Cristo realizara el milagro. Con el bautizo igual. Que un niño pequeño no tiene fe, que un niño pequeño está chiquito, que un niño pequeño no cree, sí es verdad. Pero si el papá y la mamá creen, ¿se puede bautizar al muchacho? Sí, porque se necesita la fe del papá de la familia para bautizar. Y se bautizaron todos de la casa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 27 nos muestra para qué más sirve el sagrado bautismo. Primera de Pedro 3, a ver, ¿qué dice el 27 para ver? 21. Primera de Pedro 3, 21. ¿Para qué más sirve el bautizo? Nosotros a veces no bautizamos o nos dejamos engañar por los protestantes porque no sabemos para qué es el bautismo. El día en que usted comprenda que el bautismo es para revestirse de Jesucristo, para llenarse de Dios, ese día va a bautizar a sus hijos y a su familia y no va a andar pensando en lo que otras personas digan. Oigan lo que dice 1 Pedro 3:21. Ustedes reconocen en esto la fe del bautismo, que ahora los salva. ¿El bautismo que qué? Que ahora los salva. ¿Para qué es el bautismo? Para salvarnos. ¿Para salvarnos necesitamos bautizo? Sí. Y entonces el diablo quiere que los hombres se salven, ¿sí o no? No. Y entonces ha mandado a los protestantes a proclamar por todos lados y decir: el bautizo de los niños no sirve, el bautizo de los niños no es bíblico, el bautizo de los niños no hay que hacerlo, el bautizo de los niños no hay que tenerlo. Ahora, ¿cómo se van a salvar los niños si se les niega la oportunidad del bautizo? Reconozcamos nosotros en el bautizo lo que ahora nos salva. Gálatas 3:27, para que ustedes y yo podamos observar cómo el bautismo nos reviste de Jesucristo, nos llena de Jesucristo, nos transforma. Por eso decimos, los bautizados somos cristianos. Con el bautismo nos hacemos cristianos. Es la manera de hacernos cristianos. Oigan, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿cuál es la manera de revestirnos de Cristo? Por medio. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje de las escrituras de las bodas? ¿Se acuerdan? Del Cordero. Un hombre tenía un matrimonio, su hijo se casó, ¿se acuerdan? Y mandó a invitar a toda la gente especial. Y fueron a la boda, se puso bravo, mandó a invitar a todos los que se encontraran por el camino. ¿Se acuerdan que uno dentro de la boda no tenía traje? ¿Recuerdan o no? Y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado a la boda si no traes traje? ¿Y qué pasó con el que no tenía traje? Lo amarraron de patas y manos y lo botaron. ¿Para qué es el bautismo? Para que ustedes y yo nos revistamos de Jesucristo. Gálatas 3:3. Si ustedes y yo no nos bautizamos, Gálatas 3:27. Si ustedes y yo no nos bautizamos, ¿cómo nos vamos a colocar el traje? ¿Y qué traje nos colocamos con el bautismo? El traje de cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en Cristo y tenemos un traje que es el que nos identifica como cristianos. Vamos a ir concluyendo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a ver el bautismo en San Mateo, para que ustedes y yo nos demos cuenta cómo San Mateo nos enseña que aquello que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que renacer del agua y del Espíritu Santo, tienes que volver a nacer, a nosotros nos convierte en seguidores de Jesucristo. Oigan, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó a los discípulos y les habló de esta manera. Escuchen. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Porque me ha sido dada toda la autoridad en el cielo
en el cielo y Jesucristo, hablando con autoridad, mire lo que dijo. Vayan pues Vayan. Hay unos enviados, hay unos mandados, hay unos enviados por Cristo. Vayan pues. y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos, dígame usted, ¿en qué pueblo no hay niños? Dice la Biblia, vaya y hagan que todos los pueblos, o que en todos los pueblos los adultos sean mis discípulos. O solamente los grandes, como dicen los protestantes, solamente los que tengan fe sean mis discípulos. Dice que todos los, ¿en qué pueblo no hay niños? Cuando hablan del pueblo del Salvador, ¿involucra solamente a los grandes? ¿Involucra solamente a los adultos? ¿A los niños también? Y entonces Jesús dice, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La manera de hacernos discípulos de Jesucristo, ¿cuál es? Oigan, Bautícenlos. la manera de ser discípulo de Cristo, ¿cuál es? Bautícenlos. ¿Cuál es la manera de ser discípulo de Cristo? ¿Por qué nosotros nos bautizamos? ¿Porque somos discípulos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para ser discípulos? ¿Un niño pequeño puede ser discípulo de Cristo? Sí. Entonces los protestantes dicen, somos discípulos de Cristo, pero si no bautiza a sus niños, no. Ahora, ¿de qué manera debemos bautizar? Hay unos que bautizan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y ya, no. La forma correcta de bautizar, ¿cuál es? Escuchen aquí. Porque el padre agarra agua y le coloca al niño y le dice, mire, Petronilo, yo te bautizo. En el nombre, le echa agua. Y le echa agua. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Mateo capítulo 28, versículo 20. Escuchen. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. ¿Cómo se debe bautizar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. El padre de esta parroquia bautiza así. Está cumpliendo con la misión que Cristo le dejó. En todas las iglesias católicas se bautiza, yo te bautizo, fulanito de tal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es bíblico. Y entonces dice la palabra de Dios, y como van a bautizar a todos los pueblos, y hay pueblos donde van a encontrar niños, y entonces mire la partecita que agrega Jesús. Escuchen. Y enséñenles. ¿Y qué? Y enséñenles. Después del bautizo viene lo que llamamos catequesis. ¿Aquí hay catequesis? Ayer estábamos descansando después de la actividad, y cuando de repente yo escucho una cantidad de niños, le colocan las mesitas allá atrás, ¿sí? Y están los niños aprendiendo. ¿Saben por qué dan catequesis en las parroquias? Porque Jesucristo dijo que después de ser bautizados hay que enseñar. ¿Y qué hay que enseñar? A cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo lo que Cristo nos encomendó, eso debemos enseñar. Por eso en la Iglesia Católica primero se bautiza y a los niños se llevan a la catequesis. Catequesis de comunión, catequesis de confirmación, catequesis de matrimonio, catequesis de bautismo. ¿Usted ha visto que en la iglesia hay catequesis para todo? Aquí no. Hay catequesis para todo. Catequesis para leer la Biblia, catequesis para bautizo, para confirmación. Y entonces los que no saben de esto dicen, uy, no, ¿por qué tantas catequesis? Es que ahorita colocan tantas trabas. Trabas no. Dice la Biblia que si usted es bautizado, debe enseñársele a cumplir lo que Cristo mandó. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Dando una enseñanza. Esto es una enseñanza que usted está recibiendo, porque ustedes son misioneros de Jesús. Bueno, termino con esta cita bíblica que me encanta, que fue con la que comencé. Marcos 16:15. Para ustedes, misioneros, con mucho cariño. A mí me ha gustado mucho esta cita
y cada vez que puedo la repito y la repito y la repito y me encanta, me encanta. Y como ustedes son misioneros de Jesús, un misionero debe aprenderse esa cita bíblica. Si usted se aprende esta cita bíblica, yo me voy contento, yo me voy feliz. Si usted no se la aprende, por lo menos aprende lo que dice. Marcos 16, 15. Oído al tambor, pare en la oreja, respire profundamente. De parte de Jesús, con cariño, para los misioneros de Jesús, de esta parroquia Jesús Cautivo del Salvador. Oigan. Y les dijo: De Jesús, con mucho cariño para ustedes. No se desconcentren, dejen al perro quieto, que se no muerde. Déjenlo quieto. De Jesús con cariño, oigan. Y les dijo: vayan por todo el mundo. ¿Cómo? Vayan por todo el mundo. ¿Por dónde tiene que ir el misionero? Por todo. Y por todo el mundo significa por todo el mundo, por todos lados, por todas partes. Miren, la misión, los misioneros de Jesús no son un juego. La misión de Cristo debe ser por todo, por todos lados. Me decía el padre que estos misioneros de Jesús, me decía, ¿usted los conoce? Yo le decía, no. Me decía, son un movimiento muy grande. Son un movimiento muy grande, que están en diferentes partes del mundo, que creo que nació en Estados Unidos, me decía, y están en diferentes. Y en estos días hicieron un encuentro en un estadio, en San Miguel, y eso estaba full de tantos que son. ¡Qué bendición! Y Jesús le dice a los misioneros de Jesús: vayan por todo. A ver, ¿y qué hay que hacer por todo el mundo? ¿Qué hay que hacer por todo el mundo? ¿O cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que debe hacer un misionero de Jesús? Y anuncien la buena nueva Anunciar la buena nueva a toda la creación. ¿Los protestantes son creación de Dios? ¿Y ustedes le van a predicar a ellos? Sí. ¿Los católicos son creación de Dios? Sí. ¿Y le van a predicar a ellos? Sí. ¿Su esposa es creación de Dios? Sí, la más bonita. ¿Y le van a predicar a ellas? Sí. ¿Su esposo es creación de Dios? El más feo. ¿Le van a predicar a ellos? Sí. ¿Sus hijos son creación de Dios? Sí. ¿Le van a predicar a ellos? ¿Sus compañeros de trabajo son creación de Dios? Sí. ¿Le van a predicar a ellos? ¿Sus amigos son creación de Dios? Sí. ¿Le van a predicar a ellos? Y entonces dice Jesús: vayan por todo el mundo a predicar la buena nueva a toda la creación. Usted predique, no se preocupe de que le crea, no se preocupe que le haga caso, no se preocupe que le obedezca, no se preocupe de que diga sí, no se preocupe que lo acompañe, porque a veces el misionero va a predicar y dice: mire, yo vengo a hablarle de Dios. Cállese, usted es un santurrón, usted es un beato, usted es una monjita, allá se lo pasa dando de golpe de pecho, y el pobre misionero dice: ay, es que mi familia no me quiere aceptar. Jesús dice que el misionero debe predicar. ¿Le van a hacer caso? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Le van a escuchar? Puede ser que no. ¿Le van a oír? Puede ser que sí, puede ser que no. El misionero predica la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Y quién es el que hace la obra? Dios. Dios va a hacer la obra. Entonces la palabra de Dios hoy para los misioneros es que vayan a predicar por todo el mundo, la creación a todos. El que quiera creer, cree. El que no quiera creer, pues no cree. Pero la tarea de nosotros es predicar, para que el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Si ustedes no predican, entonces van a hablar las cosas. Bueno, antes de terminar, yo quiero que todos vayan viendo a la cámara aquí. Benjamín, si quiere va para allá y viene, va por este lado y se regresa. A ver, este video lo vamos a mandar por todo el mundo, y cuando usted llegue a su casa, usted lo va a ver. Y entonces quiero que le mande aquí a todos, que todos vayan, venga para acá, Benjamín, desde aquí. Usted se va a ir para allá y usted va saludando. Y ahorita vaya para acá, para aquí, para acá saludando. Y se va saludando. Eso, enfóquelo bien.
Porque estos son misioneros de Jesús. Y estos misioneros los vamos a mandar por todo el mundo. Por todo el mundo. Ahorita estamos conectados ahí de diferentes países del mundo. Cuando usted llegue a su casa, mire, porque es que yo no tengo aquí para ver. Pero ahí usted va a ver que hay gente de diferentes partes del mundo. Usted llega a su casa, agarra el video, los que tengan el celular, sáquelo y para que lo busquen en YouTube en este momento, para que se vea que sí lo están grabando. En YouTube, Padre Marcos Galvis. Y este video lo van a mandar ustedes por todo el mundo, por todos lados. Si usted quiere y conoce a algún familiar que no sepa del bautismo o a alguien que le pueda servir esta enseñanza, usted llega y se lo manda. Usted llega y se lo comparte. Ahí está, búsquenlo en YouTube, Padre Marcos Galvis. ¿Lo encontraron? Búsquenlo ahí, métase ahí. A ver, ¿lo encontró? Ah, ahí está, ahí está. Usted llega, lo comparte para que la palabra de Dios llegue por todo el mundo. La palabra de Dios, si usted no, ahí está. Mire, aquí ya lo encontró. Aquí está, en todo el mundo. Ahí lo están pasando en vivo y en directo. Y usted llega y lo comparte y se lo pasa a sus familiares, se lo pasa a sus amigos, para que todos lo puedan tener. Ahí está, mira, ahí está diciendo la gente, saludos, saludos, ya lo compartí. Bueno, ahí como nosotros más 700 personas en vivo, somos casi 1000 personas que estamos en este momento compartiendo el Evangelio. Y ya viene Benjamín aquí. Cuando usted tenga un familiar en otro país, usted llega y lo comparte. Los que no se han suscrito, aprovechen y se suscriben. Todos estos días, en las peregrinaciones, en las actividades que vamos a tener, vamos a ir compartiendo la palabra de Dios y usted puede ir siguiendo el Evangelio del día. Bueno, ya lo compartieron, ya se suscribieron, vamos a colocarnos de pie pues para dar la bendición en este día. Los hermanos que están en internet, el próximo jueves aquí en la parroquia Jesús Cautivo, vamos a tener la hora santa, Dios mediante. El próximo 22 y 23 vamos a estar en la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel El Salvador. Eso es aquí, me dijeron que es como a 2 horas aquí en El Salvador. Después vamos a ir 29 y 30 de abril a el estado de Washington. 3 y 4 de junio en la parroquia Santa Julia en Austin, Texas. En Washington, parroquia San Miguel Arcángel. Y todos estos videos y todas estas enseñanzas la vamos a pasar. No solamente hoy enseñamos, todos los días hay Evangelio. Y si usted quiere disfrutar de la misa, también misa Padre Marcos Galvis, ahí va a estar la Santa Eucaristía. Si usted no tuvo la oportunidad de anotar, cuando llegue a su casa, vuelve a ver el tema y escribe las citas bíblicas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a darle gracias a Dios por este encuentro y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y les acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.